Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Casi 4 millones de españoles nos han puesto en esta Cámara para frenar absolutamente todas las tropelías que lleva a cabo el Gobierno que estamos sufriendo. En todos los ámbitos. Tanto en el ámbito que nos va a ocupar en el debate de ahora, como en el ámbito del ataque a las instituciones tan grave que estamos viviendo en los últimos días. Y les aseguro que no vamos a parar hasta devolverle la voz a los españoles, que es a quienes les pertenece. Bueno, el objeto del debate que iniciamos ahora es la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Vox para la modificación de la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de bases del régimen local. Esta iniciativa es crucial para abordar uno de los problemas más importantes que está sufriendo nuestro país en los últimos años, que es de sobra conocido por ustedes y de sobra negado por ustedes recurrentemente, que es el problema de la inmigración masiva. Una de las circunstancias que permite, una de las puertas abiertas en este sistema de las fronteras abiertas, es también la puerta abierta que existe en el sistema de vecindad civil de algunos ayuntamientos. Y es que en los casos de ocupación y de inmigración ilegal hay algunos ayuntamientos en los cuales empadronarse resulta demasiado sencillo. Y al final esto constituye un fraude a nuestro sistema público y un fraude, en definitiva, a nuestro sistema de servicios sociales. Señorías, en este debate me gustaría que abordáramos un tema que está muchas veces en sus bocas y que, sin embargo, parece que la mayoría de ustedes carecen del sentido básico o de los elementos básicos, de la noción más elemental de lo que constituye la justicia social. Señorías, la justicia social no es acabar con el hambre en el mundo, porque es imposible. La justicia social no es acabar con el hambre en el mundo con unos presupuestos generales del Estado, los presupuestos generales del Estado de España, porque es imposible. Y decir lo contrario no es otra cosa que mentirle a los españoles, es un acto de hipocresía. Señorías, la justicia social no es traer a 7 millones de africanos sin recursos a nuestro país, porque lo diga un ministerio, porque lo diga una serie de poderes económicos que ante el declive demográfico de Europa necesitamos mano de obra esclava y masiva para cubrir los empleos precarios. Señorías, justicia social no sería esto, porque es de sentido común que, aunque sea común, lamentablemente es el sentido menos habitual en esta Cámara. Es de sentido común que si los próximos años traemos a 7 millones de africanos sin recursos a nuestro país, no estaríamos disminuyendo la pobreza, sino que la aumentamos exactamente en 7 millones de personas. Pero también es una noción muy elemental de justicia social que pretender traer a 7 millones de personas sin recursos a nuestro país también es un acto de hipocresía cuando en España, y a la luz de los últimos datos, existen 13 millones de personas en riesgo de exclusión social y de pobreza. Es un acto muy grave de hipocresía y es absolutamente contrario a la justicia social. Señorías, justicia social sería ayudar a estas 13 millones de personas en riesgo de pobreza. Justicia social sería acabar con el 2,5 millones de personas en pobreza severa. Justicia social sería construir las 3,5 millones de viviendas de protección oficial que todavía hacen falta en España, solo para estar a la media de los países europeos de nuestro entorno. Justicia social sería acabar verdaderamente con la pobreza energética. El otro día tuve ocasión de visitar, como hacemos todos frecuentemente en nuestra actividad política, un centro residencial con personas con alta discapacidad y altamente dependientes, en este caso intelectual. Y este centro en concreto
porque sí, vemos grandes cifras en los presupuestos generales del Estado, pero cuando vamos a las asociaciones pequeñas, cuando vamos a las residencias pequeñas, observamos cómo verdaderamente la justicia social está muy lejos de lograrse. Un centro que tenía dificultades para pagar las facturas de la luz y que facturas de la luz recientes ascendían a 8.500 euros. Un centro que hace una labor social en cada uno de los municipios de España y que si los políticos no estamos para arreglar la vida a la gente que verdaderamente lo necesita, los políticos no servimos para nada. Señorías, ¿no se dan cuenta de que no solo estas 13 millones de personas en riesgo de pobreza o los 2 millones en pobreza severa o los pequeños centros como el que les acabo de contar que existen en prácticamente todos los municipios de España no tienen cubiertas sus necesidades básicas? ¿No podemos permitirnos acoger a 7 millones de personas sin recursos de otros países? ¿No se dan cuenta de la enorme y gigantesca hipocresía que es esto? Una consultora recientemente, GIS, ha hecho un estudio que indica que los extranjeros, que es de sobra conocido por ustedes, son en torno más o menos al 11,4% de la población, consumen en torno al 50% de las ayudas públicas destinadas a la pobreza. Es decir, que la mitad de las ayudas públicas en España no las estamos utilizando para justicia social, las estamos utilizando para abrir las fronteras y dañar a los españoles más vulnerables. Señorías, el padrón, lamentablemente, es la herramienta utilizada para el acceso a las ayudas públicas de manera fraudulenta. Y es una herramienta que además a ustedes les conviene, ¿no? Porque al fin y al cabo supone un efecto llamada y ustedes pueden seguir bailándole el agua a los poderes económicos internacionales. Señorías, ustedes viven muy bien en sus manuales de teoría política, ustedes viven muy bien en su idealismo, pero se lo decimos todos los días, pero cada día lo comprobamos con mayor vehemencia. Viven alejados de lo que sienten y sufren los españoles en sus barrios. En sus manuales ustedes vienen a decir que integrarse y trabajar, que pueden venir cientos y cientos y cientos de miles de personas a integrarse y a trabajar en un eventual y mágico multiculturalismo en el que da igual la procedencia cultural. Y esto también es mentira. Si hicieran menos caso a sus manuales de teoría política y más caso a lo que sufren los españoles humildes en sus casas, se darían cuenta. Lo hemos explicado 1000 veces, lo vamos a volver a hacer sin cansarnos, porque para eso nos han puesto aquí tantos y tantos españoles que lo sufren a día. Inmigración y delincuencia están relacionados, y esto es sentido común y es criminología elemental. Señorías, existe un factor de delincuencia que sí que es cultural. Existe la delincuencia importada, existen formas de delincuencia que son posibles en muchos países de nuestro entorno y que no son característicos de nuestra cultura. Pero también existe un aumento de la delincuencia común, que también es una noción elemental de criminología, porque es normal que aumente la delincuencia común cuando traemos masivamente personas de lugares en que hay formas de delincuencia común, como puedan ser las violaciones, que se dan 80 veces más que en nuestras sociedades autóctonas. Es criminología elemental y es sentido común, y lo diremos en todas y cada una de las ocasiones que podamos. Sin embargo, hoy me gustaría detenerme en una de las grandes perdedoras del debate de la inmigración masiva, las mujeres. Hay una gran diferencia entre la civilización europea con otras culturas contrarias, y es que para la civilización cristiana la mujer siempre ha sido el alma de Europa. Sin embargo, para otras culturas la mujer es la esclava del hombre. Y ustedes están importando masivamente personas de estas culturas. Si ustedes importan masivamente personas de Nigeria, de Malaui, de Suazilandia, de Zimbabue, de Camerún, de todos estos países, van a ver en nuestras calles costumbres de estos países.
En España ya podemos ver la mutilación genital femenina. Según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, con arreglo a datos del Instituto Nacional de Estadística, en España hay 3.652 niñas en riesgo de sufrir mutilación genital femenina. Gracias a sus políticas de fronteras abiertas. En España también estamos viendo niñas en riesgo de matrimonios forzosos. Hay otras culturas que tienen también figuras institucionales como la poligamia, que también son tremendamente injustas con las mujeres. Crímenes de honor, todos hemos visto vídeos de lapidaciones absolutamente brutales en Nigeria. Y esta es una cultura que no debemos respetar, que debemos combatir, porque está en nuestros orígenes y está en nuestra naturaleza. Combatir una barbaridad como pueda ser una lapidación o un matrimonio forzoso. Ustedes también dicen muchas veces que son, ¿cómo eran las nietas de las brujas que no pudimos quemar o algo así dicen, ¿no? Bueno, hay países en los que verdaderamente se sigue quemando a mujeres por prácticas de brujería. Ustedes están importando masivamente gente de esos países aquí. En sus manuales de teoría política también dicen que la ocupación es un problema de los poderosos, de los bancos y de los fondos de inversión, ¿no? Y, sin embargo, un gran volumen de ocupación lo que obedecen a otra realidad muy diferente. La ocupación está en manos de mafias que se aprovechan del sufrimiento humano, que se aprovechan de la pobreza y que comercian con la gente que no tiene un techo, que no tiene un refugio. Ustedes, señorías, le bailan el agua a esas mafias que convierten edificios en supermercados de droga y prostitución, que destrozan barrios donde antes, mejor o peor, por lo menos se podía vivir. Señorías, vivir en un barrio seguro no debería ser un privilegio para ricos. Ustedes lo han convertido en eso. Lo han convertido en un lujo al alcance de muy pocos. Y si algún día cierran sus manuales de política, Señoría, ya termino, debe finalizar, señor presidente. por favor, su tiempo ya ha terminado. Si algún día cierran sus manuales de política y dejan de hacerle el trabajo sucio a las mafias y a los poderosos y salen a la calle, verán que tenemos razón. Muchísimas gracias. Gracias. En turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Martínez Oblanca.